central en la importancia de la predicación expositiva. Si usted no había escuchado este término, cuando hablamos de predicación expositiva, es que consideramos que Dios estableció su palabra para ser enseñada de manera completa, no aislada, no tomar pasajes al azar y predicar lo que a cada predicador le parece. Para evitar ese riesgo, entonces nosotros exponemos libros completos, cartas completas, siempre entendiendo que la Biblia es un único libro. Para esta tarea, hoy empezamos entonces el libro de Daniel. Pero para poder tener este propósito cumplido de ver el libro completo, hoy simplemente efectuaremos la introducción al libro de Daniel. Así que si a usted le gusta tomar nota, el título de lo que hoy vamos a hacer se llama Introducción al libro de Daniel. Acompáñeme en su Biblia, por favor, a Daniel capítulo 4, versículo 34. Daniel capítulo 4, versículo 34. Ese sonido, bueno. ¿Sí? Ah, bueno. Perfecto. Ok. ¿Lo tienen todos? Daniel 4:34. Mas el fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta. Y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Oremos, Señor. Toma nuestro corazón en esta mañana. Prepara a todos los presentes, empezando por el predicador, para deleitarnos en tu palabra, ser alimentados por tu palabra, ser animados y consolados por tu palabra, pero sobre todo, permítenos retenerla y poder compartir con otros las verdades que ella enseña. Te pedimos que en esta mañana te glorifiques alimentando a tu pueblo mediante la verdad que ha sido dada a conocer para bien nuestro. En el nombre de Jesús, amén y amén. Nos encontramos en tiempos muy complejos. Las noticias locales, las noticias internacionales, parecen un enorme listado de noticias que en lugar de traer ánimo y esperanza, desaniman el corazón de cualquiera. Guerras, rumores de guerras, crisis económicas, crisis en el sector de la salud, corrupción, homicidios, suicidios, abortos, distorsión de la familia. Es un panorama desolador. Basta con ver algunas estadísticas como para tener un pequeño entendimiento de esa realidad. En el 2024, por ejemplo, que es tal vez la cifra más reciente que tenemos, tuvimos al menos 48.384 muertes por causa de los conflictos armados que el mundo hoy experimenta. Es decir, por causa de nuestros conflictos armados, casi que muere una persona cada 12 minutos. Tuvimos un incremento de más del 40%. ¿O qué hablar de las estadísticas sobre los intentos de suicidio y los suicidios consumados? En el año 2025, según la Organización Mundial de la Salud, se dieron casi 15 millones de intentos de suicidio y más de 740,000 personas lamentablemente lograron su objetivo. ¿O qué hablar del tema del aborto? 73 millones de abortos inducidos cada año. Es decir, 200,000 abortos por día. Esas son cifras que debe producir enorme tristeza en nuestro corazón.
La enfermedad en aumento, los medicamentos escasean, los sistemas de salud colapsan, los refugios seguros que antes eran los hogares ya no son tan seguros, porque ahora los padres a veces terminan convirtiéndose en los peores verdugos de sus propios hijos. Noticias continuas de que un padre o una madre vendieron a su hijo para prácticas sexuales indecentes. Esposos esclavizando a sus esposas para prácticas inmorales perversas, padres lucrándose mediante los diferentes medios de comunicación en prácticas completamente contrarias a la Escritura. ¿Y qué decimos nosotros? ¿Qué esperanza hay en medio de este mundo que cumple claramente lo que la Escritura dice? Porque esto no es nuevo. La Escritura dice que la maldad irá en aumento y lo estamos viendo hoy. La expectativa que tenemos como iglesia es la que la Escritura nos enseña. La maldad va en aumento. Cada día los días serán malos. Así que si este es el panorama que nos aqueja, no solo en nuestra realidad nacional, sino mundial, pueden surgir varias preguntas. ¿Puede encontrar el hombre esperanza en este panorama tan desolador? O seamos más específicos, ¿puede la fe traer consuelo en medio de este escenario? ¿Será que en estos momentos decirle a una persona que confíe en Dios es suficiente? Podemos responder afirmativamente varias cosas. La fe en Dios, por supuesto, que es la verdadera esperanza, la verdadera fuente de consuelo y ánimo en medio de este panorama desolador. Pero, escuche bien, hay un pero muy importante. Siempre y cuando la fe y la confianza esté puesta en el Dios de la Biblia. Porque a menos que tengamos una fe bíblica, una fe en el Dios vivo y verdadero, no hay esperanza alguna en este mundo que va en declive. El libro de Daniel es un libro que nos ayuda a tener una comprensión de quién es este Dios en el que un corazón, un alma abatida puede encontrar descanso y seguridad, aun cuando los panoramas cada vez parecen hacerse más oscuros. Si nuestros corazones anhelan tener esperanza en medio de este mundo de densas tinieblas, es necesario, escúcheme bien, conocer al Dios de la Escritura. Porque a menos que conozca a Dios como la Escritura lo enseña, no podré tener esperanza alguna en medio de un mundo que cada vez parece estar peor. Necesito conocer las perfecciones de ese Dios, en especial una de ellas, que nuestro Dios es soberano. Porque la única forma, escúcheme bien, de poder tener esperanza en medio de un mundo que cada vez parece caminar más lejos de Dios es confiando en un Dios que es soberano. Es decir, que gobierna perfecta, sabia y poderosamente sobre cada partícula del universo. Porque si yo tengo esa comprensión de Dios, podré mirar las más terribles guerras, las más deprimentes noticias como algo que está bajo un plan perfecto que, aunque yo no lo pueda entender, obra para bien de su propósito. Si Dios no es soberano y los acontecimientos no están bajo su plan perfecto, nunca podremos encontrar paz. Si Dios no gobierna sobre todos los acontecimientos, no gobierna sobre nada. Si hay solo un solo evento que no está bajo el gobierno de Dios, Dios no sería soberano y por lo tanto ya no sería confiable. Y si no es soberano, no tenemos esperanza. Porque estaríamos preguntándonos entonces,
¿Acaso será que el mundo se salió del control, poder y autoridad de Dios? Pero si Dios es soberano, puedo descansar con humildad mirando al cielo y expresando, oh Dios, no entiendo muchas de las atrocidades que ocurren a mi alrededor. No entiendo cómo un padre puede dañar de forma vil a un hijo. No entiendo cómo un gobierno puede destruir personas de manera deliberada simplemente por obtener un beneficio. No lo entiendo, pero mi descanso está en que no hay un solo suceso en el que tú no estés gobernando para cumplir tu propósito perfecto. He ahí la fuente de la paz en medio de este panorama desolador. La certeza de un Dios soberano que gobierna perfectamente sobre todo lo que sucede. Y si eso es cierto, nada es accidental. Y si eso es cierto, nada se sale de su propósito. Y si eso es cierto, todo lo que pase al final nos llevará a decir, Señor, todo lo que tú hiciste fue para bien de los que tú has amado, has escogido. Y al final todo esto cumplió lo que prometiste, poder ser más como Cristo, el varón perfecto. Pero si esa no es la idea que tengo de Dios, será imposible encontrar paz en medio de este mundo caído. El libro de Daniel entonces será un importante aliado para tener una comprensión de cómo Dios gobierna soberanamente sobre todas las cosas para cumplir su perfecto propósito. ¿Cuándo fue escrito el libro? La mayoría de teólogos concuerdan que fue aproximadamente en el año 530 antes de Cristo. Escucha muy bien, antes de Cristo. ¿Quién lo escribió? Daniel. ¿Y qué significa el nombre Daniel? Dios es juez. Dios es juez. Es el único autor del libro. No hay otras personas que hayan participado en su redacción. Cuenta la historia que fue un joven cuando empezó la vivencia aquí relatada y terminó siendo un hombre de avanzada edad al final de la historia descrita. Su vida transcurre, y la cual se presenta en el libro, desde una edad anterior al exilio en manos de Babilonia. Él hacía parte del pueblo de Dios y tiene que presenciar con sus propios ojos cómo su pueblo termina siendo llevado en esclavitud a Babilonia. Pero también relata en este texto su vida posterior a este exilio. Podemos tener la certeza de que Daniel fue inspirado por el Espíritu Santo. Pero hay varias cosas que necesitamos aclarar para poder estudiar este libro de una forma eficaz. ¿Sabían que Daniel no fue un profeta de oficio? Él está en los libros proféticos porque Daniel contiene profecía, pero Daniel no fue un profeta en sí mismo. Ese no fue su oficio principal. Él era un burócrata, o más bien un servidor público. Su vida se desarrolló sirviendo al estado de su época, que en la providencia de Dios estaba supremamente vinculado con el plan que Dios tenía de preservar un remanente para mostrar su gloria. Porque gracias a lo que Dios hace con Daniel, Dios preserva un remanente y asegura un pueblo que le adore en espíritu y en verdad. Pero a diferencia del mal ejemplo que hoy tenemos que vivir respecto a la mayoría de los servidores públicos, Daniel administró con sabiduría esta tarea que le fue comisionada. Hermanos, hoy lamentablemente pareciera que no tenemos gobernantes, sino simples caricaturas de gobernantes que utilizan el poder para satisfacer sus intereses personales sin importar el daño que causan a los pueblos que dicen servir. En cambio, Daniel
nos dejará ver lo que es un servicio al Señor con integridad y virtud, aún en funciones tan elevadas como el escenario político y de autoridad. ¿Saben cómo describe Ezequiel a Daniel? Dice que fue un hombre ejemplar en su rectitud. Ezequiel 14, 14 y 20 muestran el carácter íntegro que Daniel tenía, aunque estaba sirviendo en medio de un imperio pagano y perverso. Así que Daniel es una clara evidencia que el pastorado y los trabajos eclesiales no son la única forma de servir a Dios. Porque aún parece que muchos tienen en su mente que la única forma de servir a Dios es en actividades eclesiales. No. El creyente ha sido comisionado para administrar la gloria de Dios en los diferentes escenarios en los que hemos sido puestos. Este profeta o servidor llamado Daniel venía de una familia real. Tenía una ascendencia noble. Además dice que de apariencia era muy bien presentado y muy inteligente. Todo indica que vivió por lo menos hasta el tercer año del rey Ciro, hasta el año 536 antes de Cristo. Por tanto, debió haber sido muy joven cuando Nabucodonosor lo llevó cautivo en el año 605. Los teólogos dicen que tenía aproximadamente unos 16 años cuando fue llevado en esclavitud y que cuando terminó su vida en el tercer año de Ciro tenía 85 años. Una vida entera aprendiendo a conocer a un Dios soberano. Diría alguien, ¿Dios no atendió su oración? Pues vivió toda una vida bajo la influencia de un imperio pagano. Veremos en este libro cómo la libertad no se provee en los lugares, sino que en medio de entornos de esclavitud, si nuestra fe está en Dios, podemos vivir como libres aun cuando las circunstancias sean de completa esclavitud. Por favor, tome nota del tema central de este libro. ¿Qué es lo que nos mostrará en esencia este libro? Lo vimos en el pasaje con el que iniciamos. Este libro tiene un propósito claro en sus temáticas: mostrar la soberanía de Dios. Esa palabra, por favor, guárdela. La soberanía de Dios sobre el tiempo, sobre las circunstancias, sobre las naciones, sobre los individuos, es decir, sobre todo lo visible y sobre todo lo invisible. Dios gobierna en todos los tiempos, gobierna sobre todas las circunstancias, gobierna sobre todas las naciones y gobierna sobre todos los individuos. Nada ni nadie se sale o puede moverse aparte de su soberano propósito. Y esta soberanía se manifestará visiblemente para todos nosotros hasta que se establezca el reino que Él prometió. Sí, Dios es soberano y ha gobernado sobre toda la historia, sobre todos los tiempos, con un fin específico: establecer el reino perfecto que Él prometió. Esa es la meta de Dios. Un reino donde Él habite en medio de su pueblo, donde el pecado ya no sea más un impedimento, donde Cristo obre como Rey perfecto y donde nosotros nos deleitemos viviendo para la perfecta adoración de ese Rey santo, santo, santo. Pero cuando Daniel escribió el libro por inspiración divina, ¿cuál era el propósito que buscaba este libro? Su propósito, escríbalo muy bien, era consolar y animar al pueblo de Dios durante el exilio.
Lo escuchó bien. El propósito del libro es consolar y animar. Ya vimos el tema. ¿Tema es cuál? La soberanía de Dios sobre todas las cosas mientras establece su reino perfecto o hasta establecer su reino perfecto. Su propósito, consolar y animar al pueblo de Dios durante el exilio. Podríamos resumir el libro con la siguiente síntesis. No hay otro Dios como nuestro Dios. Él es soberano sobre todo y dispone todo su poder para que todo obre para bien de sus escogidos. Nuestro Dios es el único Dios verdadero. Es soberano sobre todo y todo lo dispone para bien de sus escogidos. La estructura del libro es muy sencilla. Tenemos dos secciones en el libro. La primera, del capítulo 1 al 6, que está escrita en un género narrativo, es decir, nos cuenta sucesos históricos y reales que pueden ser corroborados y demostrados. Y se centran en los desafíos que Daniel y sus amigos tuvieron que experimentar durante el exilio. Recordemos que Daniel y sus amigos son un vivo representante del remanente escogido de Dios por gracia. Y del capítulo 7 al 12, el libro está escrito en un género apocalíptico que nos va a contar 4 visiones que Dios le entregó a Daniel sobre los acontecimientos que experimentaría el pueblo de Dios. Pero estas dos secciones tienen un mismo propósito. ¿Cuál es el propósito? Consolar y exhortar al pueblo de Dios. Consolar y exhortar al pueblo de Dios. Así que si a usted le preguntan cuál es el propósito del libro de Daniel y su respuesta es consolar, exhortar y animar al pueblo de Dios, habremos logrado el propósito de este estudio. Si cuando usted tenga que lidiar con persecución, con dificultad, con angustia en su alma por todo lo que le rodea, y recuerda que debe ir a leer el libro de Daniel porque ese libro fue escrito para consolar y animar, significa que usted entendió el propósito del libro, que es lo mismo que pasa con Apocalipsis. Apocalipsis fue escrito para traer ánimo y consuelo a la iglesia cuando fue perseguida. ¿Cuál es el énfasis entonces de este bello libro? El propósito de Daniel, como lo dijimos, no está en contar historias sobre Israel bajo el dominio babilonio y persa, ni contar grandes historias sobre lo que hizo Daniel y sus amigos, porque pareciera que lo único que los niños conocen de Daniel es que un día 4 hombrecitos fueron tirados a un hombre en llamas y salieron ilesos. Otros niños lo único que conocen de Daniel es que Daniel fue tirado al foso de los leones y no se lo comieron. No, el propósito de Daniel no es contar historias. El propósito de Daniel es mostrar a un Dios soberano que gobierna sobre todo y nada se sale de su dominio. Pero otros, y esto es importante aclararlo, han utilizado el género apocalíptico y las visiones de Daniel para especular sobre las fechas. A tal nivel que algunos se han atrevido a colocar, basándose en los textos de Daniel, fechas del aparente regreso de Cristo. Y esto no es nuevo y esto seguirá pasando. Continuamente se levantarán, escúcheme bien, falsos profetas que colocarán fechas. Sí, todo predicador que se atreva a colocarle fecha al regreso de Cristo es un mentiroso y como tal no debe ser escuchado. Porque el día y la hora nadie lo sabe
dice la Escritura. Así que el libro de Daniel no fue escrito para tratar de hacer fórmulas matemáticas y descubrir la fecha del regreso de Cristo. Pero el propósito tampoco era aterrorizar a la gente imaginándose el futuro que vendría. Porque algunos se acercan a Daniel y Apocalipsis para eso. Es curioso, pero en Latinoamérica hay un fenómeno bien grande. Aunque las personas no entienden el valor de la Biblia, es fácil preguntarle, ¿alguna vez has leído la Biblia? Ay, sí, una vez, mientras era muy pequeño, abrí la Biblia en Apocalipsis y nunca más quise volver a leerla. ¿Por qué? Porque leí sin entendimiento. Apocalipsis o Daniel no son libros para aterrorizar el alma, son libros para consolarla. Son libros para animar el alma, porque al final hay un mensaje claro. Dios es soberano y siempre vence. Dios es soberano y siempre vence. Otro problema entonces, que también vemos al estudiar Daniel y que es mi deber dejar claro, es que Daniel no es el personaje principal del libro. Él no es el centro del libro. El personaje principal de este libro, como lo es de toda la Escritura, es nuestro Dios soberano. Él es el centro de este libro y es Él quien debe captar nuestra atención. Este libro no expone un gran hombre digno de ser imitado, expone un gran Dios que tiene el poder de utilizar hombres débiles como Daniel para mostrar su grandeza a los reinos y a los reyes. Este libro trata de la bondad de un Dios grandioso, usando a un hombre común como Daniel con un propósito puntual: preservar un remanente fiel para su gloria. ¿Cuáles fueron los imperios que se manifestaron durante este libro que estudiaremos? Este libro tiene que ver con el imperio de Babilonia, con el imperio medo-persa, con el imperio griego y con el imperio romano. Estos son los imperios que aparecerán en escena en nuestro estudio. ¿A quién estaba dirigido? Ya tenemos entonces, ¿en qué año? 530 aproximadamente. ¿Quién lo escribió? Daniel. Muy bien. El tema del libro, la soberanía de Dios sobre todo. El propósito, animar y consolar ¿a quién? Al pueblo de Dios. Los dos géneros que tiene, narrativo y apocalíptico. El personaje principal, muy bien. Entonces, ¿cómo es la audiencia? ¿A quién está dirigido este libro? Todo el libro de Daniel, excepto el capítulo 12, tenía que ver con el Israel que fue llevado a exilio. Esa es la audiencia inmediata, la audiencia principal. Entonces, cada vez que leamos los 11 capítulos del libro, en los primeros que tenemos que pensar es en aquel pueblo al que se le escribió. El pueblo que había sido llevado al exilio por Babilonia, antes de que llegara a la tierra prometida en el 538 antes de Cristo. Estos exiliados necesitaban ser alentados a permanecer fieles a Dios y escuchar los mensajes que estaban en este libro, para que ellos entendieran que aunque estaban bajo el poder de Babilonia, bajo el poder de Nabucodonosor, Dios estaba gobernando en la situación. Este libro se dirigía a este pueblo para decirle: no se asusten, no duden del propósito de Dios, aunque no entendemos
cómo obran sus propósitos, debemos estar seguros de que Él reina en todo lo que sucede. Dios está al control de los imperios, sin importar cuán malvados sean los gobernantes de estos imperios, y que Dios cumpliría su promesa, traería a su pueblo a la tierra prometida y un día establecería el reino eterno. Para que podamos entender bien la audiencia y el papel de este libro, acompáñeme al Salmo 137, por favor. Salmo 137. Este salmo describe esta audiencia para que podamos ver en nuestra mente el papel del libro y cómo toda la Biblia está conectada. Junto a los ríos de Babilonia. El escritor de este salmo estaba ¿en dónde? Junto a los ríos de Babilonia. Miren la escena. Allí nos sentábamos y aún llorábamos, acordándonos de Sión. Sobre los sauces, en medio de ella, colgamos nuestras arpas. ¿Por qué colgaron sus arpas? Ya no había adoración. Llanto era lo que dominaba su escena. Y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos. Miren qué humillante la escena. Sin poder adorar a Dios, apartados de su tierra, del lugar de adoración, el templo destruido, y sus verdugos se reunían. Vamos, canten esos cánticos que ustedes elevan a su Dios. Los que nos habían desolado nos pedían alegría diciendo, cántanos alguno de los cantos de Sión. Qué humillante esta escena, ¿no? Estar en el momento más oscuro de tu vida, en medio de la tristeza y el dolor. E imagínate que el que está causando tu angustia y tu aflicción te pida que cantes con alegría. Ese era el panorama del pueblo para el cual se escribió este libro. Dice el versículo 4 del Salmo 137. ¿Cómo cantaremos cánticos a Jehová en esta tierra de extraños? Si me olvidare de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza. Entonces ellos estaban en cautiverio, recordando que el templo fue destruido, como extranjeros en una tierra donde estaban siendo oprimidos, siendo burlados, pidiéndoles que mostraran alegría mientras sus corazones estaban completamente afligidos y pensando solo en una cosa, oh Jerusalén, pero oh Jerusalén, ¿por qué? Oh, aquel lugar donde podíamos cantarte con alegría y disfrutar de tu presencia. Piensen cuán horrible es la escena de un exilio. El libro de Daniel fue dirigido no solo a esta audiencia, esta es su audiencia principal. ¿Cuál? El pueblo de Dios que estuvo en el exilio de Babilonia. ¿Cuál es la audiencia original? El pueblo de Dios que estuvo en exilio bajo Babilonia. Pero este libro también fue dirigido a los israelitas que permanecieron en el exilio después de que un remanente llega a la tierra prometida en el 538. Recuerden el libro de Esdras, el libro de Nehemías, hay un remanente que viaja, pero hay otros que se quedan en el exilio. Este libro tenía el propósito también de seguir animando a este pueblo que seguía bajo el poder del imperio, pero también de dar ánimo a aquellos que estaban regresando a tierra prometida, que ahora se iban a enfrentar a nuevos desafíos, a nuevas persecuciones. ¿Para qué? Para que no dudaran, no temieran y confiaran en que Dios gobierna con poder sobre todas las cosas. Así que Daniel
debía convertirse en el libro de cabecera de los que estaban en Babilonia. Pero Daniel debía convertirse en el libro que debían leer continuamente los que estaban regresando a la tierra prometida a reconstruir el templo, porque los dos pueblos necesitaban lo mismo, que no perder de vista que Dios gobierna en cada circunstancia sin importar cuán difícil parezca a nuestros ojos. Pero este libro también tendría que leerse en el siglo segundo antes de Cristo, cuando Israel en Palestina sería perseguida por Antíoco IV. Esa época en la que Daniel escribiría en el capítulo 8 y 11, 400 años antes de que Cristo viniera, anunciara este suceso diciendo que no se preocupen, aunque Antíoco hizo cosas perversas, Dios es soberano, Él tiene el control de todo. Pero el tercer gran aspecto concerniente al Nuevo Testamento muestra otra audiencia a la que Daniel también apuntaba. Pues recuerden que Jesús citó continuamente el libro de Daniel para anunciarle a su audiencia que el reino de los cielos se había acercado, tal y como Daniel lo había prometido. Jesús era el acercamiento de ese reino perfecto con el que Daniel traía esperanza a los que estaban en cautiverio. Y ese reino que Cristo ha acercado es el mismo reino que debe traer consuelo a nuestros corazones hoy. Hermanos, nuestra alegría no está en la esperanza de un rey o un reino que transforme las realidades políticas, sociales y económicas del mundo. El único reino que verdaderamente traerá paz a nuestra alma es ese reino perfecto que Jesús ya inició, pero que se consumará cuando regrese por segunda vez, donde Él se sentará en su trono como Rey perfecto, juzgará como Rey perfecto y nosotros viviremos bajo ese gobierno perfecto. Daniel nos recuerda en estos tiempos de elecciones, de política, de gobiernos tiranos en todo el mundo, que nuestra esperanza definitivamente está en el Rey de Reyes y Señor de Señores, y que sin importar cuán perversos sean los gobiernos de este mundo, ni uno solo de ellos podrá salirse del propósito perfecto de nuestro Salvador. Hay esperanza en medio de todo lo que acontece en este mundo. Daniel también anunció el acto abominable, desolador, que se cumplió tal y como la Escritura lo muestra, cuando un rey perverso tumbó el lugar de adoración en el segundo templo y ofreció culto a Zeus. Daniel nos narra todos esos anuncios perversos que tuvo que vivir el pueblo de Israel por causa de apartarse del Señor. Pero tendríamos que hablar de otro punto. ¿Y cómo llegó el pueblo de Dios a este escenario? Ya tenemos, el autor del libro ¿fue quién? Muy bien. El tema principal del libro, la soberanía de Dios. Excelente. Sobre todas las cosas. El propósito, animar y consolar al pueblo de Dios. El personaje principal, las secciones del libro del 1 al 6, narrativa, ¿cierto? La vida de Daniel y sus amigos. Del 7 al 12, apocalíptica, ¿cierto? Visiones que analizaremos en el estudio. Audiencias principales, el pueblo de Israel bajo el cautiverio de Babilonia. Posteriormente, el pueblo que viajaría a restaurar el templo y una audiencia tardía que nos incluye a nosotros, Jesús, su audiencia y nosotros hoy. Porque en Daniel vemos el cumplimiento perfecto de lo que Dios prometió a través de este precioso libro. Pero entonces, ¿cómo llega este pueblo a tal situación? Porque Daniel nos da consuelo, pero también nos advierte para que no cometamos los mismos errores que el pueblo cometió. Porque es mejor aprender de las lecciones de otros, ¿cierto? ¿No?
Ah, bueno, entonces, si alguien quiere aprender de las lecciones del pueblo para no repetirlas, cordialmente invitado el domingo. Si usted prefiere aprender a los golpes, creo que este estudio no le caerá muy bien. El pueblo llega al exilio por una razón. Recuerden que Dios es un Dios de pactos, pero de pactos en términos bíblicos. Nada tiene que ver con que pacté con Dios para que salvara a mi hijo, pacté con Dios para que salve mi empresa. Esos no son pactos bíblicos, es una forma de robar a la gente prometiéndole que si usted le da plata a Dios, Dios se ve obligado a cumplir sus milagros. Huya de cualquier enseñanza que lo incite a hacer pactos con Dios, prometiéndole que Dios es un sirviente que parece que anda con los bolsillos vacíos y cada vez que usted le ofrece algo, él tiene que correr a cumplir sus milagros. Dios no necesita nada de nosotros. Él es amo de todo lo que existe, pero se relaciona de manera pactual con su pueblo, es decir, estableció pactos. Acompáñeme a Deuteronomio 28:36, por favor. Deuteronomio 28:36. Jehová te llevará a ti y al rey que hubieres puesto sobre ti. Le está hablando al pueblo de Israel, ¿cierto? Te llevará a ti, al rey que hubieres puesto sobre ti, a nación que no conociste ni tú ni tus padres, y allá servirás a dioses ajenos, al palo y a la piedra, y serás motivo de horror, y servirás de refrán y de burla a todos los pueblos a donde te llevará Jehová. ¡Wow! ¿Cuándo pasaría esto? Cuando el pueblo se alejara de Dios, cuando el pueblo rompía los términos del pacto. Porque mientras el pueblo se vuelve a Dios, Dios promete bendecir a su pueblo estando en medio de él. Pero cuando el pueblo se aparta de su palabra, siempre termina cayendo en esclavitud. Y así sucedió. Fueron deportados, perdieron su rey, fueron llevados a una nación extranjera y experimentaron humillación pública. ¿Sabes que en nuestro tiempo es lo mismo que pasa cada vez que alguien decide apartarse de Dios? Caminamos como extranjeros sin encontrar plenitud en este mundo, en una humillación continua, desolados, afligidos, pues nada de este mundo puede traer la plenitud que solo un rey perfecto puede dar. Calvino comentó sobre este pasaje lo siguiente: Dios no amenaza en vano. Cuando Israel se endurece, Él ejecuta su palabra con exactitud, para que la iglesia aprenda que su fidelidad no depende de la obediencia humana, sino que su justicia nunca duerme. Hermanos, lo que Dios advierte en su palabra no está allí como parte del paisaje. Dios es fiel a su promesa para bendecir, pero también para administrar justicia ante la desobediencia y la rebeldía. Miren lo que dice Deuteronomio 28, 49 al 50, para entender por qué este pueblo terminó en cautiverio. Deuteronomio 28, 49 al 50. Jehová traerá contra ti una nación de lejos, del extremo de la tierra que huele como águila, nación cuya lengua no entiendas, gente fiera de rostro que no tendrá respeto al anciano ni perdonará al niño. Estas palabras dadas por Moisés en el libro de Deuteronomio se cumplieron con Nabucodonosor II. ¿Saben cómo? Y de manera literal. El estandarte militar de Nabucodonosor tenía nada más y nada menos que un símbolo de águila. Pero vuelva a leer el pasaje para que me entienda qué le estoy diciendo. Dios le dijo al pueblo: si ustedes se apartan de mí,
Traeré contra ustedes una nación de lejos, del extremo de la tierra, que huele como águila. ¿Y cuál era el símbolo militar de Nabucodonosor? El de un águila. ¿Y qué haría esta nación cuya lengua no entendían? Como gente fiera, no tuvo respeto sobre los ancianos y sobre los niños. Dios cumple su palabra de manera perfecta. La caída de Jerusalén y la deportación de la nobleza parecían indicar a los ojos humanos el colapso del pacto de Dios con su pueblo. No es el pensamiento que vendría. Dios ha abandonado a su pueblo. Lo ha entregado en manos de sus enemigos. Pero el libro de Daniel demostrará que aunque Dios cumple sus promesas, tanto para las consecuencias por la desobediencia como bendición por su obediencia, Él sigue siendo fiel a los términos del pacto. Mire lo que dice Levítico 26:33. Levítico 26:33. Y a vosotros os esparciré entre las naciones, y desenvainaré espada en pos de vosotros, y su tierra estará asolada y desiertas sus ciudades. Pero mire el versículo 44. Y aún con todo eso, estando ellos en tierra de sus enemigos, yo no los desecharé, ni los abominaré para consumirlos, invalidando mi pacto con ellos, porque yo, Jehová, soy su Dios. Antes bien, me acordaré de ellos por amor del pacto antiguo. Mis hermanos, Dios es fiel en administrar la disciplina, pero Él es fiel en cumplir su promesa. Y aunque tengamos que lidiar con el dolor, con la aflicción, con la persecución por causa de nuestro pecado, podemos estar seguros que Él no nos desechará y que siempre podremos tener esperanza, no por nuestra obediencia, sino porque Él es fiel a su promesa de salvar hombres pecadores como nosotros. Jeremías anunció que ese periodo duraría 70 años. Toda esta tierra, dice Jeremías 25:11, será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Hermanos, ¿por qué son importantes estos datos? Porque estos datos nos muestran que Dios no actúa de manera caprichosa o impulsiva, que Dios todo lo hace perfecta, sabia y ordenadamente. No es que Dios un día dijo, ya no aguanto más a este pueblo, a ver, lo entrego en manos de quién, Babilonia. No, Dios no se mueve por impulso como nosotros. Dios todo lo hace de manera sabia, perfecta y ordenada. Y Él está mostrando que lo que sucedió con Babilonia no fue accidental, estaba decretado, estaba bajo su plan perfecto. Y aún estos reyes perversos no podrían cambiar el plan de preservar un remanente y establecer su reino prometido. Podemos entonces terminar diciendo lo siguiente. Todo este libro termina, aterriza sus propósitos en Jesucristo, el Rey perfecto y el reino perfecto. Daniel termina diciéndonos, al final habrá un reino perfecto, un Rey perfecto. Y hoy sabemos que ese Rey perfecto es Cristo y que ese reino perfecto se manifestará cuando regrese por segunda vez y establezca los nuevos cielos y la nueva tierra. Así que este libro también nos lleva a anhelar su pronto regreso, pero también a tener la certeza de que lo único que falta para que se cumpla todo lo que Daniel anunció es el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Y así la iglesia entonces puede decir, Maranata, ven pronto, Señor, porque tu pueblo te está esperando. Hermanos, podemos entonces esperar encontrar en este libro las siguientes enseñanzas. Primero, Dios es fiel a sus promesas. Dios es fiel
a sus promesas, tanto para bendición como para disciplina de su pueblo y castigo de los incrédulos. Dios es soberano en el cielo y en la tierra, sobre los reyes y sobre los imperios, sobre todo lo que acontece. Este libro nos enseña la preservación de los santos, es decir, no hay ninguna circunstancia, por difícil que sea, en la que un creyente pueda dudar de que Dios lo sostiene firmemente hasta el final. Hermanos, podrá tambalearse todo alrededor. Podremos quedar en manos de gobiernos perversos. Podrá colapsar una nación, pero en medio de ella podemos mirar al cielo y decir: no habrá un solo día en que duerme el que me cuida, porque has prometido sostenerme hasta el final. Pero este libro también es un claro llamado a permanecer fieles sin importar la esfera en la que estemos. La política, la economía, la labor social que cualquiera de ustedes desempeñe debe ser gobernada por nuestras convicciones bíblicas y no por las filosofías de este mundo. No podemos sucumbir ante las filosofías de los hombres, sin importar cuán románticas parezcan. Nuestra mente debe ser gobernada por lo que la Biblia enseña y dice. Veremos en Daniel la necesidad de que la iglesia entienda que nosotros sí hablamos de política, que nosotros sí participamos del arte, que nosotros sí participamos de la música, que nosotros sí creemos en la importancia de ser empresarios, pero según la Biblia, no según los términos de este mundo. Daniel mostró claramente una actividad política, pero bajo una cosmovisión bíblica, aunque estuvo en un imperio contrario al Dios en el que él creía. Daniel es un libro de consuelo, de ánimo para el creyente. Acompáñanos en este estudio y te aseguro que tu alma será animada y encontrarás muchas herramientas para poder estar firme cuando lidies con la persecución, con las burlas de un mundo caído. No te acerques a Daniel esperando encontrar fechas, eventos futuros. No, acércate a Daniel para corroborar que Dios reina con poder y que al final de esta historia Él vence y establecerá el reino perfecto que prometió. Dios dirige toda la historia hacia Cristo, el Hijo del Hombre prometido en Daniel. Quisiera trabajar todo este libro con un pequeño eslogan que deseo sintetice muy bien lo que estudiaremos. ¿Cómo estaremos hablando de este libro? Dios reina y sobre todo gobierna. Dios reina, sobre todo gobierna. Dios reina, sobre todo gobierna. Eso nos enseñará este libro. Permítame entonces repasar rápidamente. ¿Quién escribió el libro? Muy bien. ¿Cuál es el tema del libro? La soberanía de Dios sobre todo, ¿cierto? Su propósito, consolar y animar al pueblo de Dios. El personaje principal, Dios. ¿En cuántas porciones está dividido el libro? Dos, del 1 al 6, narración, ¿cierto? La vida de Daniel y sus amigos. Del 7 al 12, las visiones, un género apocalíptico, ¿cierto? La audiencia inicial, el pueblo de Israel que fue llevado al exilio. ¿Y hasta dónde se extiende este mensaje? Hasta nosotros hoy como una audiencia tardía. Iglesia, que el Señor nos ayude a disfrutar las verdades aquí contenidas. Déjeme terminar esta breve introducción con esto. Pueblo de Dios, Dios cumple sus promesas. Hay bendición al estar unidos a Dios en Cristo.
Pero Dios cumple también sus anuncios de disciplina y castigo cuando nos rebelamos contra Él. Por favor, si tú has creído, sé diligente en obedecer su palabra, porque Dios cumple sus promesas de bendición, pero también de disciplina. Si tú no has creído, tú eres esclavo y no de Babilonia. Eres esclavo de Satanás, el mundo y la carne. Y el único que puede librarte es Jesucristo. Ven a Cristo. Si tu alma está agobiada y en incertidumbre por toda la escena política, social, económica que hoy el mundo nos presenta, déjame decirte, Daniel traerá consuelo, porque ahí recordaremos que pase lo que pase, Dios está al control de todo lo que sucede. Que el Señor nos ayude a poner nuestra mirada en Él. Señor, muchas gracias por esta necesaria introducción que prepara nuestras mentes para comprender qué encontraremos en este precioso libro. Cómo afrontar la esclavitud, la persecución, cómo encontrar esperanza en un Dios que gobierna sobre todo. Qué tranquilidad trae a nuestra alma esto. Saber que no hay nada por accidente, no hay nada por azar y no hay nada, sin importar cuán confuso sea para nosotros, que no esté dentro del propósito que tienes para salvar y santificar a tu pueblo. Porque Daniel nos enseña que tú nos guardas de las pruebas, pero también nos guardas en las pruebas. Gracias, Señor, porque nada puede obstruir tu plan ni tu propósito. Ayúdanos con este libro a anhelar mucho más que regreses pronto para encontrarnos contigo. Queremos ver ese reino prometido establecido de manera perfecta. Ven pronto, Jesús, en Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos a tomar la cena del Señor. Le invito a que incline su rostro